Shalom amigos, bienvenidos una vez más a este tipo de reuniones. Es un privilegio poder entrar a su hogar o donde usted quiera que se encuentre. Es una bendición hacerlo nuevamente después de ya bastantes días de no grabar un video. Desafortunadamente, pues los males le llegan a uno en algún momento y pues me enfermé. Me enfermé de mis vías respiratorias. Mm, Creo que me enfermaron porque un par de días antes de empezar a sentirme con malestar en mi garganta y en mi vía respiratoria, había atendido a una persona que estaba igual, solo que muy incrementado el cuadro. Y bueno, pues eso es lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿verdad? Medio mundo anda enfermo de distintas patologías, distintas situaciones en su salud. eh, y uno, pues, de médico se expone a la parte infecciosa, ¿verdad? Desafortunadamente, a veces uno no anda inmunológicamente todo lo bien que se quisiera para poderse defender de las agresiones externas y pues le toca a uno también, ¿verdad? Entonces he pasado unos días bastante molesto y recién en la actualidad pues ya levantándome, bendito Abba Kadosh Baruj Hu, Yukebaje, ya de nuevo con una voz más o menos normal y el ingrediente extra que no ayuda en nada y es que el clima está desastroso por completo. No sé si usted alcanza a escuchar, pero acaba de empezar a llover. Estoy grabando por la mañana de este día lunes y, y aquí pues no ha parado de llover todos los días, por la tarde y por la noche intensamente. Sé que no es algo propio de mi país nada más porque miro las noticias y la verdad es que está lloviendo por todos lados del mundo. Tiene su explicación, ¿verdad? Eh, yo sé que cada región del mundo tiene épocas donde llueve y épocas donde no llueve, dependiendo la temporada que esté viviendo el país o la región. Aquí en mi país, como somos un país tropical, pues no se marcan las estaciones como se marcan en todos lados del mundo. Aquí nosotros no vivimos primavera, otoño, verano, invierno, sino simplemente vivimos temporada de lluvia y temporada de no lluvia, equivalente al verano y al invierno, digamos. En la época de cuando no hay lluvia, pues hay mucho calor, y en la época de lluvia, pues ya se imaginará usted, lluvias muy fuertes, sobre todo hoy, que entendemos que la situación ya no es normal, que esto se sale de la normalidad y que hay países o hay regiones en el mundo donde hoy no debiera de estar lloviendo y sin embargo hay torrentes, hay inundaciones, cosas muy fuertes. Ya, hay muchas formas de explicarse esto, ¿verdad? Y claro, no lo voy a hacer el día de hoy porque más que todo este es un video para tener un nuevo acercamiento con usted, que no se olvide de mí. Eh, una que otra persona, sinceramente no le digo que muchos, ¿verdad? Me han escrito al correo y me han preguntado por qué ya no subo videos. Eh, y esta es la razón principal en la actualidad, ¿verdad? Pasé más o menos un par de semanas muy afectado de la salud, inclusive sin poder ir a trabajar. Eh, y desafortunadamente pues yo soy una persona independiente, no dependo de ninguna entidad, no tengo un cheque al final del mes,
Yo si trabajo percibo ingresos, si no trabajo no los percibo, ¿verdad? Pues así ha sido mi forma de vida. Eh, y pues no me estoy ni lamentando ni mucho menos, pero hago el comentario porque pues para los que son asalariados, que los hay, ¿verdad? Y qué bonito recibir un cheque al final del mes. En la parte espiritual, digamos, y que más que espiritual, religiosa, pues que también hay asalariados, ¿verdad? En donde predican las escrituras, pero tienen su salario al final del mes, sea de ofrenda, sea de diezmos, sea de cosas así, ¿verdad? Tampoco es mi caso, porque pues prácticamente no vivo de eso, nadie lo hace conmigo, ni tendrían por qué hacerlo, ¿verdad? Eh, a menos que voluntariamente, que los hay, claro, con sus honrosas excepciones, pero los hay, que pues me bendicen con alguna ofrenda. eh, y eso para mí pues es muy importante porque como le digo, la verdad es que uno vive, ahí sí que, como dice el dicho, vive uno de fe, vive uno de emuná. Y, y bueno, eh, he querido saludarlos el día de hoy y he querido hacer un pequeño comentario en relación a todo lo que estamos viendo en el mundo, sobre todo relacionado con Israel. Usted sabe que se ha levantado en el mundo un movimiento muy fuerte antisemita. Mm, Pues como yo, por ejemplo, no lo había visto nunca en mis largos años de vida. No había visto un movimiento tan fuerte antisemita como lo estamos viendo en la actualidad. Tan solo lo había leído, libros de historia, noticias antiguas. El último gran movimiento antisemita que yo entiendo se dio durante la Segunda Guerra Mundial. Pues ahí todavía yo no había nacido. Yo nací en la Guerra de Vietnam. No, perdón, no la Guerra de Vietnam. Nací en la Guerra de Corea, pero en la Segunda Guerra todavía no. Entonces, pues uno lee las noticias y hay libros de todo lo que ocurrió en aquella época, pero hoy es increíble cómo movimientos fuertes, por decirle algo, ese movimiento que acaba de terminar en un desastre, porque así termina todo lo que mal empieza, ¿verdad? En desastre. Ese movimiento de pro apoyo a Palestina, que países europeos o movimientos europeos hicieron hace unas semanas. España, Francia, Italia, ese tipo de países hicieron una flotilla por la humanidad, decían ellos, y que llevaban, este, llevaban provisiones para Gaza. Y bueno, usted ha visto las noticias, yo no se las voy a contar acá, pero resulta que toda esa flotilla enorme, eran muchos barcos, donde iban influencers, iban políticos, iban gente de todo tipo y de todo nivel social, llegaron a las cercanías de Gaza y el ejército israelí los detuvo, los contuvo. Y es curioso ver los videos de las noticias grabados por soldados israelíes, cómo los manifestantes que iban en esas embarcaciones, cuando vieron venir o subir a sus embarcaciones a soldados israelíes,
inmediatamente tiraron sus celulares al mar. Y uno se pregunta, ¿y por qué, verdad? ¿Por qué alguien que va, digamos que va bien, va a tirar su celular al mar? ¿Qué tenía que esconder? ¿Qué llevaba en ese celular que no le convenía que el ejército israelí revisara? Porque resulta que las embarcaciones, ninguna, de todas las que iban muchísimas, ninguna llevaba alimentos. Entonces, ¿a qué iban? Ninguna llevaba provisiones, ninguna llevaba medicamentos, como ellos decían al principio que ese era el propósito. Ninguna llevaba nada. Y todavía tiran al mar sus celulares. ¿No será? No es que no será, es verdad, pero la pregunta yo me hago, ¿no será que tenían miedo de que las autoridades israelíes se enteraran con quién se estaban contactando, con quién se estaban chateando? Porque evidentemente, hermano y amigo, detrás de todo estaba Hamas, está Hamas. Este era un movimiento organizado por Hamas, ¿verdad? Entonces, yo viendo eso me preguntaba, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente no logra diferenciar entre los distintos nombres apelativos que se puedan utilizar para todo lo que tenga que ver con Israel? Y porque entonces hay una confusión enorme, hay una confusión tremenda y hay un muy fuerte error de interpretación que se puede volver inclusive error doctrinal. Usted sabe que una cosa es el Israel nacional, el Israel nación, el Estado de Israel, el Israel político. Otra cosa es la tierra de Israel, que por cierto no tiene nada que ver con el Israel político, con el Israel nación. Absolutamente nada que ver. Una cosa es que el Israel político se fue a fundamentar su nación en el territorio de Israel. No tiene nada que ver entonces lo político, que tampoco tiene que ver con el Israel religioso, en donde proliferan distintos movimientos sectarios, todos derivados en su mayoría del judaísmo en sus diferentes corrientes, que por cierto no es la religión oficial del Estado de Israel, ¿verdad? En Israel hay gente religiosa y gente no religiosa. Los que son religiosos se denominan judíos, pero estos judíos, en su inmensa mayoría, no son judíos porque tengan sangre de Judá. Recuerde usted que la palabra judío viene de Judá. Perdón. Y Judá viene de la casa de Judá. Si usted lleva bien entendido el transcurso de la historia, sabe que el reino de Israel en la antigüedad se dividió en dos casas, la casa de Judá, la casa de Israel, el reino del norte, el reino del sur. Pero hablando de Judá específicamente para no perdernos, pues esa inmensa mayoría de gente que se llama judía, es judía por religión, porque ha aceptado, porque se ha convertido al judaísmo. Pero no es judío por biología, no es porque traiga sangre de Judá. Y como no trae sangre de Judá, estoy convencido que nuestro bendito Abba Kadosh, Barujú, Yudhé, no lo reconoce como judío, aunque tenga la religión judía, pero es religión de hombre, como son todas las religiones, de hombre.
Porque usted tiene que saber, y yo sé que lo sabe, no hay una sola religión fundada por Abba, porque Él no, a través de su Hijo Yeshua, Hamashiach, Él no vino a fundamentar religiones. Los hombres en su impulso de inclusive de idolatrar, históricamente a lo largo del mundo se han propuesto formar distintos movimientos religiosos con sus distintos dioses, ¿verdad? Pero volviendo a Israel, en Israel entonces hay judíos por religión, y apenas un escaso porcentaje, y eso no lo digo yo, sino lo hizo un estudio genético muy amplio que se hizo hace unos años, tan solo un escaso porcentaje del que se llama judío y que vive en tierra de Israel tiene sangre de descendiente de la casa de Judá. Y la gran mayoría son judíos por religión. Bien dice la Escritura en el Brit Hadashah, o llamado Nuevo Testamento, por ejemplo, en una de las cartas que nuestro Adón Yeshua le escribe a las congregaciones del Asia Menor, por ahí menciona y le dice, los que se dicen ser judíos y no lo son, lo mismo que se menciona en el libro de Romanos. Y eso, por cierto, los cristianos, digo cristianos porque a mí me ha tocado con los cristianos, podría a otro haberle tocado con otros religiosos, pero a mí los cristianos me han agredido en el pasado, no digo que hoy, ¿verdad? Pero me han agredido en el pasado, sacando ese texto, que yo pertenezco a la sinagoga de Hasatán, de Satanás, porque yo me creo judío y no lo soy, en una ignorancia absoluta de lo que ese texto significa. No tiene nada que ver eso, absolutamente nada que ver. No está hablando de eso, está hablando precisamente de algo que hoy le estoy comentando de manera somera, y es precisamente que dentro del judaísmo la inmensa mayoría se llaman judíos, pero no lo son biológicamente. A eso se refiere ese texto, no se refiere a lo que la gente tirándole a uno a que se judaizó, que así me tildaban a mí, ¿verdad? En el pasado, que me había judaizado. Inclusive qué cosa tan ridícula, imagínese usted que el pastor general a donde yo pertenecí, en los años 80, 90, sobre todo en los 90, dio la orden de que todo el mundo me quitara la amistad, que nadie me hablara, eh, porque yo me había judaizado. Y, y a partir de ahí, pues todo el mundo me señalaba con ese texto, el que se dice ser judío y no lo es, ¿verdad? Entonces, en las religiones hay una ignorancia absoluta de todo, hermano. Triste, triste, ¿verdad? Pero volviendo al tema de esta plática, que no hay un tema en especial en el día de hoy, pero es una plática que, disculpe, le quería yo trasladar a usted porque ya tenía días de no verlo. Físicamente no lo veo, pero virtualmente sé que uno que otro por ahí está detrás de cámara y me está viendo, ¿verdad? No le digo cientos de miles, porque no, uno que otro. Pero está bien, por ese uno que otro a mí me gusta siempre platicar y bendecirlos, ¿verdad? Entonces, pues mire el movimiento de confusión tan grande que hay, ¿verdad? Porque por un lado, usted sabe que en Israel hay un gran porcentaje de personas que no son de la religión, de la religión judaica. Son laicos, le llaman ellos. Entonces podríamos decir que no son judíos, porque también en su inmensa mayoría los laicos no tienen descendencia de Judá. Por lo tanto, yo creo que son israelíes, no israelitas.
Hay una pequeña diferencia. Son israelíes. Su pasaporte lo dice. Nacieron en Israel. O se fueron a vivir a Israel desde hace años. Hicieron aliyá, ¿verdad? Se fueron a Israel, aunque no se agregaron a la religión judaica. Sí respetan ciertas normativas religiosas, digo religiosas para ellos, como celebrar el Shabbat. Usted sabe que casi todo el Estado de Israel se para en el día de Shabbat o en las fiestas que se celebran, que por cierto no se celebran todas a la manera como la escritura original lo dejó indicado, sino que lo celebran a la manera judaica, con costumbres que se trajeron de Babilonia. Pero bueno, independiente, ese es otro tema para otra ocasión, pero el asunto es que esta gente es israelí. El ejército, por ejemplo, es israelí. Entonces, hay mucha confusión para que la gente simplemente le tire parejo a todo lo que huela a una bandera celeste con una estrella inexistente en la Torá, que es la estrella llamada estrella de David, que nada tiene que ver con la escritura, que es que más bien, si lo vemos en el texto hebreo, pues Magén David, la estrella de David. Vaya usted a buscar en la Torá dónde está eso escrito y no lo encuentra en ningún lado. Resulta que David no tenía una estrella así, tenía un escudo, ese es otro tema, pero estrella no. ¿Y esta estrella de dónde viene entonces, hermano? Pues sí, viene de un movimiento sionista que empezó por allá por los años 1800, y vaya usted a saber, finales de los 1800, empezó un movimiento sionista cuyo objetivo principal era fundamentar el Estado de Israel para que todos los judíos que habitaban todas las partes del mundo tuvieran una tierra a donde regresar a vivir. Y pues se decidió que esto fuera en Israel. Pasaron momentos históricos, hermano, donde incluso se pensó que podría ser Argentina la fundación del Estado de Israel, o también se pensó en algún momento en un territorio de África, pero al final de cuentas el movimiento sionista determinó que no, que era tierra de Israel. Y por eso es que ahora se da todo ese merequetengue de lío que hay con los islamistas, con los musulmanes, que no le voy a tocar hoy, pero sí me gustaría tocárselo otra vez, para que vayamos entendiendo de qué se trata todo esto. Pero el asunto es que hoy la gente mira una bandera celeste con blanco y con una estrella de David en el centro, y entonces automáticamente se le dispara. Voy a usar una expresión muy fuerte, pero es que hasta ahí se llega. Se le dispara el odio a Israel. Yo tengo una explicación de esto, ¿verdad? Porque sí me llama la atención. La gente más ignorante, el país más lejano de Israel, es antisemita. Casi por añadidura, es antisemita. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Cuando uno les pregunta a la gente, mire, pues, ¿y dónde queda Israel? Le digo porque yo he visto a gente que le preguntan así. Perdón, no he salido todavía del cuadro así al 100. Y no saben dónde queda. No saben que queda en Oriente Medio. Ni siquiera a veces saben qué es el Oriente Medio. Pero todo lo que huela a Israel, hay que irse detrás de él. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Le voy a hacer otro video en donde le voy a explicar mi postura en relación a esto. ¿Por qué todo el mundo, aunque sea una persona de lo más ignorante e inculta,
cuando le tocan a Israel, algo se le despierta adentro en contra. Pero bueno, entonces, mucho se está hablando de que estamos viviendo los días finales. Ahora en septiembre hubo un movimiento muy fuerte, perdone la expresión que voy a usar, un movimiento ridículamente fuerte antes del 23 de septiembre, donde en las redes sociales distintas, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, por todos lados, se inundaron esas redes de la noticia que el 23 de septiembre se iba a dar el rapto de la iglesia. Un pastor evangélico africano, creo yo, fue el que empezó con esta locura, que como polvorín se encendió por todo el mundo. Si yo hubiera sido un creyente del rapto, que no lo soy, pero si hubiera sido un creyente, inmediatamente yo hubiese dicho, no, es imposible que sea el rapto el 23 de septiembre, aunque yo creyese en él. Por una sencilla razón, hermano, porque la doctrina del rapto, que es una doctrina jesuita, fundada en 1830, por ahí, por un jesuita, porque usted tiene que diferenciar entre rapto y arrebatamiento. Y hay movimientos mesiánicos. No voy a mencionar nombres, pero hay un movimiento muy fuerte, mesiánico, que cree en el rapto. Pero para suavizar un poquito el asunto le llaman Natsal. Pero diferencia el rapto de la segunda venida de Mashiach, de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y es que hay que diferenciar fuertemente que no hay un rapto, pero sí hay un arrebatamiento, que en griego se llama harpazo. Pero ese arrebatamiento se da exactamente en el momento de la segunda venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, es parte del mismo evento, no es un evento separado. Cuando se esté dando la segunda venida de nuestro Adón Yeshua, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, entonces los muertos en Mashiach resucitarán primero, y los que estemos vivos, dice la Escritura, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, para que muertos resucitados y vivos transformados seamos levantados a los aires atmosféricos al encuentro de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que viene descendiendo del Shamaim, del cielo, en su segunda venida. Ese es el arrebatamiento, que tiene un respaldo absoluto de la Escritura, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, porque el contexto de este es Oseas 1:11. Así de claro. Pero hay movimientos mesiánicos, como uno que está inundando las redes y que por todos lados todo el mundo lo mira, que está hablando de un rapto. No digamos los evangélicos que lo han creído, y como le dije al inicio, si yo creyese en el rapto, nunca hubiese creído que ya era, porque la doctrina dice, la doctrina de error. ¿Cuál es usted que es una doctrina de error? Pero llamémosle, la doctrina de ese rapto dice que es un rapto, es una venida en secreto de Jesús, porque aquí no puedo meter a Yeshua, porque no es Yeshua el que está metido en eso, sino es la figura grecorromana de Jesús, que es Jesús viniendo en secreto a llevarse a su novia escogida en un rapto hacia el cielo. Hacia el cielo, cuando que nadie ha entrado al cielo, al Shamaim. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero esa doctrina, que yo me la aprendí muy bien en los años 80, habla de un rapto secreto, 7 años antes de la tribulación y gran tribulación. Es decir, para los que verdaderamente siguen esa doctrina, ellos están esperando el rapto para que entonces inmediatamente
empiece la tribulación de 3 años y medio y después la gran tribulación de 3 años y medio. Pero resulta que como no hay tal doctrina, ya el mundo está inmerso en esos últimos años y la mayoría del mundo no lo sabe. Y como tampoco le voy a hablar de eso porque sería otro tema aparte, pero mire, hermano y amigo, estamos en el final de todo. Y los evangélicos creyentes del rapto, he platicado con algunos de ellos, generalmente pacientes, y me dicen, no, estamos en la época de los dolores de parto, pero todavía no es lo último, porque todavía no se ha dado el rapto. Bueno, usted ve que pasó el 23 de septiembre, porque este pastor medio loquito lo fechó, y resultó que como no pasó, la periodista que lo había entrevistado semanas antes le había dicho, si el día 23 no pasa nada, lo puedo entrevistar el 25. Con mucho gusto, le dijo, pero ya no voy a estar. Él convencido, hermano, él no estaba hablando tonteras, él estaba convencido. El día 25, perdone, el día 25 la periodista lo entrevistó y le dice, me equivoqué por un error de cálculo. El rapto es el 9 de octubre. Ahora está con el 9. Cuando pase el 9 de octubre, pues se va a inventar otra fecha. Pero mire, hermano, así va el mundo. Así va el mundo. Bien loco. Bien feo. El mundo está loco y no se ha dado cuenta, hermano, porque cree que está bien cuerdo. Estamos viviendo cosas muy fuertes, muy tremendas, y debemos de estar sabidos de que los días van a ir siendo peores cada vez. Hay mucha gente positiva, ¿verdad? Pero generalmente es gente que no tiene la noticia en su corazón. Digo, la noticia que la Escritura nos da. Porque la Escritura se convierte en una noticia. Cuando hay un texto que dice, velad y orad. Velad no dice que no está hablando de que pasemos sin dormir. Está hablando que estemos atentos a los acontecimientos. Que veamos noticias. Noticias creíbles, ¿verdad? Porque también uno rápido detecta qué canal es solo para esto, ¿verdad? Noticias creíbles y después uno cotejarlas con la Escritura. Pero mire, yo termino diciéndole que para mí las cosas están muy mal, pero todavía tenemos que ponerle atención a un evento que no se ha cumplido de la profecía de la bendita Torá y que es fundamental. Es un evento que está en el libro de Daniel, capítulo 12, me parece que es el verso 7, 6 o 7, no lo tengo ahorita bien, pero en el 12 está. Y está hablando de que Daniel le pregunta a uno de los malajín con los cuales tiene contacto, ¿cuándo habrían de ocurrir todas estas cosas? Estaban hablando de los días finales. Y el malaj le dice que habrán de terminar o habrán de desencadenarse cuando se termine la dispersión del pueblo santo. Ahí esa palabra
que en griego es diáspora, es la que más usamos. Diáspora es un concepto de salida con retorno. No solo salida, sino salida y retorno. Es como un círculo, digamos. Entonces nosotros sabemos que la casa de Judá, no la de Israel, la casa de Israel está extraviada en las naciones, no olvidada por el Padre, porque a raíz de la muerte y resurrección de Yeshua, el Padre volvió a poner su mirada en la casa de Israel. Y ha permitido desde hace 2000 años, claro, no pasó porque la sombra grecorromana la tapó por 2000 años casi, el romanismo, pero, perdón, pero ya todo aquel de la casa de Israel que hoy es un gentil puede, si se le revela quién es el Mesías de Israel, si se le revela que el nombre del Mesías de Israel es Yeshua HaMashiach, y su corazón se inclina a la bendita Torah, sea chino, sea colombiano, sea estadounidense, sea guatemalteco, sea chileno, sea de cualquier país del mundo, este hombre puede convertirse en el Yisrael de Yud-Heh-Vav-Heh, o en el Yisrael del Padre. Fíjese que ahora ya no dije Israel, sino dije Yisrael, porque ese es otro concepto, solo que este es el concepto espiritual, la dimensión a la cual fue metido Jacob o Jacob cuando un día, previo a enfrentarse con su hermano Esaú y teniendo temor de enfrentarse con él, se queda solo, dice la escritura, y se le aparece un hombre, lo traducen así, pero tuvo que haber sido un malaj. Perdone que no use ángel, pero es que no me gusta usar ángel. Yo sé que todo el mundo usa que ángel, que Dios, que aquí, que allá, pero hay que aprender a que todas esas palabras son paganas. Cuando yo digo Dios me estoy refiriendo a Zeus. Entonces, ¿por qué tengo que seguir diciendo Dios si lo sé? Mejor le llamo, aún le llamo el Eterno, que tampoco no me gusta muchito porque pues eterno estoy refiriéndome a un espacio dimensional de la mitología griega que se llamaba éter, y de ahí viene la palabra eterno. Pero bueno, todavía se vale. Pero quitémonos de la palabra Dios de nuestra boca. Estamos invocando a un Dios pagano, a Zeus. Pero bueno, mire, este quedándose solo lucha con el malaj. Lo vence, dice la escritura. Pero cuando uno va a ver el contexto, dice que lo vence con lloro, con llanto y con lamento. Es decir, no lo vence físicamente, porque ¿quién puede vencer a una entidad espiritual con fuerza física natural? Ninguno. Pero lo conmovió, lo venció, le tocó su corazón. Y entonces el malaj le dice, suéltame porque ya amanece. Y Jacob le dice, no te suelto hasta que no me bendigas. Y usted sabe la historia. El malaj le dijo, por cuanto has prevalecido, no será más tu nombre Jacob, sino serás llamado Yisrael. Fíjese que no le dice Israel en el contexto real, porque lo que pasa es que le pone un nombre espiritual y lo mete a una dimensión espiritual. Porque después usted sigue leyendo la vida de Jacob y Jacob sigue viviendo. Pero ahora resulta que hay un montón de textos donde cuando Jacob era él en lo físico, la Biblia traduce, entonces Jacob hizo tal cosa.
pero Israel ponen las traducciones, pero ahí tendría que ser Yisrael porque es la parte espiritual de él. Pero Yisrael hizo tal cosa. Entonces resulta que hay una dimensión que menciona Gálatas, creo que en el capítulo 5, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que nos habla del Yisrael. Claro, las versiones griegas ponen el Israel de Dios, pero entendamos que ahí es el Yisrael del Padre, el Yisrael de Abba, el Yisrael de Yudke-Bab-He, el Yisrael del Eterno aún, pero el Yisrael, la dimensión espiritual. Esa dimensión espiritual que está ofrecida a todos aquellos creyentes en Yeshua como el Mesías de Israel y que además anhelen caminar en los mitzvot, en los mandamientos de Torah, pero no la Torah judaísmo, no la Torah judaica, mucho menos el talmudismo, porque al Talmud ellos le llaman la Torah oral. Nada que ver. La Torah dada a Moisés, a Moshe. Entonces, resulta que dice Daniel, ya para terminar, dice Daniel que el final de todo no se va a dar hasta que termine la dispersión del pueblo. Y uno se pone a pensar que todavía hay un grueso de la población judía que no ha retornado a Israel. Y es que recuerde que tiene que ser retornado todo el pueblo, porque cuando esté todo, Abba lo va a tratar. Es para juicio. Y claro, no es un juicio para destrucción, pero sí es un juicio para que despierte el remanente que habrá de despertar a la verdad de quién es el Mesías. Entonces, tristemente ellos hace 2000 años, cuando Yeshua estaba siendo muerto en la estaca de ejecución, ellos dijeron una expresión que se volvió profética y que ha tenido mucho que ver con todo el sufrimiento del pueblo judío a lo largo de la historia de estos 2000 años. Ellos dijeron que su sangre, la sangre de Yeshua, que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Se ataron con los dichos de su boca y hasta el día de hoy los sigue alcanzando. Entonces, todo este pueblo tiene que retornar para ser tratados en el día de la angustia de Jacob. Pero el pueblo no ha retornado todo. Todos los judíos que estaban habitando Rusia cuando todavía existía la Unión Soviética, cuando ésta se destruyó en el año 91 en adelante, todos los judíos rusos la mayoría salieron de Rusia. Y hoy habitan tierra de Israel. Y así de todos los lugares del mundo. Pero los judíos de Estados Unidos, los que están en Brooklyn, los que están en otros lugares de los Estados Unidos, que en conjunto pueden llegar a ser varios millones de judíos, aunque se llamen judíos por judaísmo, por religión, pero no han retornado a tierra de Israel. Por eso la plática mía de ahora tiene un final y era de que el objetivo en parte del antisemitismo creciente que estamos viendo en el mundo es que aún sin saberlo los que hacen antisemitismo, sin saberlo están siendo usados para presionar al pueblo a que retorne a Israel, a que ya no se sientan cómodos en los lugares donde están habitando,
sino que vayan a tierra de Israel donde sí se sentirían cómodos, porque tienen que regresar para ser tratados en los días últimos. Entonces tenemos que estar pendientes, hermano, termino con esto. Tenemos que estar pendientes, atentos a las noticias. Perdone. Atentos a las noticias. Porque cuando retorne el pueblo, cuando veamos cantidad de vuelos comerciales y charter saliendo los judíos de Estados Unidos, entonces yo diré, ahora sí llegó el fin. Mientras eso no ocurra, yo le sigo creyendo a la profecía y por lo tanto creo que todavía nos queda un tiempo de espera. Amén. Bueno, hermanos, después de este diálogo con usted, que ha sido muy agradable, muy reconfortante, porque tenía días de no platicarle, ahora sí puedo bendecirlo, agradecer por su vida al Padre, bendecirlo donde quiera que usted se encuentre, donde quiera, lo que sea que usted esté haciendo, le sea de bendición, le sea de provecho, le traiga un bienestar. Todo con miras de ¿qué? Con miras de agradar a nuestro Padre bendito. De que cada acción suya sea para exaltar su nombre, para honrarlo a Él, para honrar su bendito nombre. Amén. Bueno, un abrazo fuerte. Nos estamos viendo, esperemos que muy pronto, y seguiremos este diálogo tan bonito que hoy tuvimos, porque sé que, aunque no lo escuchaba, sé que usted estaba platicando conmigo. Espero que para bien, ¿verdad? Espero que no estuviera diciendo cosas por ahí inadecuadas. Amén. Bueno, ¿qué le puedo decir? Voy a decir lo que todo el mundo dice, ¿verdad? Si le gustó, comparta. Ya es el estribillo de esta red social, ¿verdad? Pero bueno, si usted quiere, compártalo, hermano. Y si no quiere, pues tampoco, ¿verdad? Pero yo me agrado con los que miran este pequeño canal, porque, pues, uno debe agradarse por toda la vida. Todo tiene que ser motivo de gratitud y de agrado. Así sean dos pelones. Bueno, lo digo porque yo no tengo pelo, ya te diría yo que todo el mundo no tiene pelo, ¿verdad? Pero yo que soy pelón, pues con dos que me miren, con 100 que me miren, con 1000 que me miren, diría alguien, pues se va a sentir complacido. Lo bendigo en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, y lo veo muy pronto. Amén. Un abrazo fuerte y hasta pronto.